Creo que las declaraciones del ministro de Interior no son sensatas. ¿Cómo puede el ministro de Interior decir que República Dominicana son casos aislados los que se dan de delincuencia? Bueno, parece que hay muchos casos aislados en los Tres Brazos, donde las pandillas le han pedido a la población, oigan esto, miren, recojan a sus muchachos temprano, porque a partir de la 1 de la tarde nosotros no hacemos responsable de nada de lo que pase aquí. Y a fin de cuentas, lo que aquí sucede es un problema de otro. Recójanlo temprano, despáchenlo temprano de las escuelas, X día no vayan, porque nosotros vamos a tomar el barrio. Usted es dueño de un negocio, no, no, no. O cierre esa vaina, o entonces usted se atiene a las consecuencias. Y las consecuencias son, en esencia, el saqueo. Ah, pero en Herrera, hubo un enfrentamiento entre bandas, dejó ayer un muerto. Un enfrentamiento entre bandas, ahí en Herrera, provocó que a las 10 de la noche, aproximadamente, que es la hora que cierran los, los negocios, que a partir de esa hora eh, eh, se genera una situación donde murió, corrijo, no fue ayer, fue el domingo que murió, Héctor José Díaz Espinosa, que compartía junto a su esposa en el Enriquillo, ahí en Herrera. Un tiroteo, muerto él. Una víctima, una víctima. 38 años tenía ese joven. Salió a compartir una noche de parejas, pero son casos aislados, dice el ministro de Interior, que por cierto, él señala que él no es el responsable de la aplicación de la política. Bueno, ministro, pero usted fue el que se metió en el medio cuando el Congreso le pidió al jefe de la policía que fuera allá y que fuera a testificar y hablar sobre un caso, sobre lo que estaba sucediendo en términos delincuenciales. Usted que fue dijo, no, 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 yo soy su jefe y yo lo represento. Oh, pues entonces usted es jefe para una cosa y para otra no. O asume la responsabilidad, porque se ha actuado con mucha irresponsabilidad en ese sentido de su parte. Y mucho respeto que me le merecía en el pasado su accionar. Pero como funcionario público ha dejado mucho que desear. Y es una pena. Es una pena. Decirle a esta población, que yo no soy el que... Bueno, pues usted no es el que aplica la política, ¿por qué entonces usted se hizo pasar por su subalterno ante el Congreso Nacional cuando este fue invitado a que ofreciera declaraciones en la dirección de cómo iba el tema de la reforma policial y el tema delincuencial en la República Dominicana? Caramba, ni tanto ni tan poco. Porque aquí me parece que los funcionarios se han dado a la tarea de entender que los dominicanos son estúpidos. Entonces, para una cosa sí, para otra no. Finalmente, miren, yo cada día veo con más preocupación el nivel de ruptura social que se busca crear con un falso debate respecto a la diferencia entre mujeres y hombres, en el sentido de que las mujeres en todos los escenarios tienen el peor resultado. ¿Quiénes son los más ricos? Son todos hombres. ¿Quiénes son los mejores pagos? No, son todos hombres. ¿Quiénes son los socialmente más valorados? No, son todos hombres. Eso es falso, absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. Miren este dato. El periódico Diario Libre trae en portada un dato del cual no culpo al Diario Libre, del cual señalo al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, porque son ellos los que señalan ese informe donde habla de que la pobreza tiene rostro de mujer. Pero eso es falso de toda falsedad, no porque la mujer no sea pobre, sino porque la mujer no es cierto que está un 36% en peores condiciones de pobreza que el hombre, o por lo menos eso dice el mismo estudio que plantea esto. O sea, el estudio se desmiente a sí mismo. Hay uno de los dos datos que son falsos, porque no pueden coincidir en ese escenario. ¿Cuáles son los datos a los que me refiero? Miren, ese informe
que es el informe sobre pobreza monetaria del año 2022 y que fue hecho público esta semana, dice que bajo la metodología vieja, la pobreza monetaria o la disparidad entre pobreza monetaria entre hombres y mujeres pasó en 2021 de un 4%, dígase que un 4% de mujeres estaba por encima de la pobreza versus los hombres, pasó a un 2.7%. Eso es bajo la metodología vieja. Pero bajo la metodología nueva pasó de 2021 con una diferencia de 4.6% en 2021, se redujo a un 3.4% aproximadamente. No, 3.6%. Dígase que en cualquiera de los escenarios lo que hay es una marcada tendencia a la reducción de la disparidad económica entre hombres y mujeres. Ah, bueno, pero ¿qué pasa? Resulta que ahora dice este mismo informe, que las mujeres son un 36% más que los hombres cuando se habla de pobreza. Eso es falso, miren. ¿Por qué yo digo que es falso? Porque el mismo informe, si tomamos el informe como base, la diferencia es no mayor a un 15%. La diferencia es no mayor a un 15%. Pero ¿cómo manipula ese informe? Bueno, ese informe te dice, mira, por cada 100 hombres que hay 136 mujeres pobres. O sea, hay un 36% más. Pero ¿por qué yo digo que esto es falso? Bueno, porque cuando usted toma las estadísticas de hombres pobres y de mujeres pobres, de ese dato no supera el 15% la diferencia entre uno y otro por cada 100. O sea, cuando dicen pobre, hay 115 mujeres. Ah, pero espérate que hay un elemento, es que las mujeres son más. Es que las mujeres son más en cantidad y por tanto es evidente que en términos absolutos haya más mujeres pobres. Bueno, si yo tengo más aguacate, yo voy a hacer más guacamole que si yo tengo más aguacate que mango, yo voy a hacer más guacamole que batida, por una razón lógica, porque tengo más de una cosa que de la otra. Entonces, cuando tú lo analizas en términos relativos, que es el porcentaje, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Absolutamente nada que ver. Bueno, pero nosotros tenemos que seguir fomentando ese discurso de separación entre hombres y mujeres. Tenemos que seguir por la vía que sea, aunque tengamos que crear nueva metodología que no tengan ningún asomo a la realidad, tenemos que seguir asusando en ese sentido. Porque lo importante es joder y separar al hombre y a la mujer. Y generar ese conflicto en vez de esa unión de complemento. Ese es el ministerio que tiene a su cargo esa vaina. Participa con todos los organismos internacionales, con todos los grupos de sociedad civil, de derecho de la mujer, que a fin de cuentas no es un tema de derecho de la mujer, sino un falso debate sobre una realidad no existente o existente en una dimensión mucho menor a la que se plantea.